Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes el profesor Miguel Buendía para una sesión más de Aprende en Casa, sexto grado. En esta ocasión vamos a concluir con la semana 25 y empezamos de esta forma. Aprendo en casa. Bien, concluyendo esta semana vamos a trabajar en esta ocasión la actividad Escribimos una cartilla de recomendaciones, parte 2. Como ya lo saben, en la clase anterior hemos planificado una cartilla de recomendaciones. Hemos visto 3 ejemplos diferentes y hemos seleccionado un modelo de estos 3 ejemplos para elaborar nuestra cartilla. Hemos buscado fuentes confiables para buscar información respectiva sobre estas recomendaciones que tenemos que dar. No se olviden que estas recomendaciones deben estar basadas en fuentes confiables para que pueda ser leída por nuestros compañeros, por nuestros padres de familia y nuestra comunidad. Ahora, continuando con la actividad, vamos a necesitar los siguientes recursos: hoja de reuso o cuaderno, lápiz o lapicero, lápices de colores, plumones o resaltadores. El tema o la meta para el día de hoy es escribir y corregir una cartilla de recomendaciones para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia en el área de comunicación. Muy bien. ¿Qué te pareció el recorrido de aprendizajes que viviste estas 2 semanas? Seguramente ahora, como buenos ciudadanos, toda tu familia cuestiona la fiabilidad de cada nueva información para tomarla en cuenta y divulgarla. Por ese motivo se fijan en la autoría, en el propósito, la objetividad, la precisión, actualización y fuentes bibliográficas confiables. Ahora tienes la oportunidad de demostrar lo cuidadoso que eres cuando comunicas un mensaje por escrito, al construir una cartilla que cumple con toda la rigurosidad de un texto confiable. Para eso has profundizado en las características de este tipo de texto. Ayer revisaste 3 cartillas que tienen distintos propósitos y por ese motivo la estructura del texto varía. Una es completamente instructiva, la otra se encuentra entre instructiva y expositiva, y la tercera es más expositiva. Al elegir el tema de tu cartilla, identificaste el propósito y tipo de cartilla, instructiva y expositiva, o más bien expositiva nada más. Las siguientes preguntas han orientado tu planificación. ¿Qué tipo de cartilla elaborarás? ¿Para qué realizaremos una cartilla? ¿De qué tratará? ¿Qué fuentes confiables utilizaremos? ¿A quién nos dirigiremos? ¿Qué material necesitaremos? Finalmente, para organizar tus ideas en función de la cartilla elegida, consideraste emplear un lenguaje sencillo, directo y claro. Por ser un texto divulgativo, en la vida pública seleccionaste las fuentes según el tema del cuidado de la salud, entre las que se trabajaron en estas semanas, o de alguna fuente confiable que trate de estos temas, y definiste el soporte en el que harás tu cartilla para seleccionar los materiales adecuados e imágenes. Muy bien, ahora recuerda los pasos para organizar las ideas que vimos en la clase anterior. Paso 1. Piensa cómo será la carátula de tu cartilla, su título, la imagen, el nombre del autor, qué tipo de letra, qué tamaño de letra vamos a utilizar, qué colores de letra. ¿Cómo presentarás al nombre del autor? Antes o después de la imagen, al final del texto, después del título. ¿Cómo vas a presentar el nombre del autor? Piénsalo muy bien. Segundo, selecciona información confiable, conceptos, causas, consecuencias y otros datos que interesen a tus destinatarios e imágenes según el tipo de cartilla. Tercer paso,
Determina las recomendaciones e imágenes que describan cada indicación. Cuarto paso, realiza una conclusión al finalizar. ¿Por qué es importante que se sepa sobre este asunto? Y quinto paso, cita las fuentes confiables de donde recogiste la información. Ahora ya te encuentras con tu planificación y has organizado cómo escribirás tu cartilla. Con ello llegaste a la etapa de escritura. Antes de empezar esta actividad, revisa nuevamente la meta y responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de escritura de tu cartilla? Anota la respuesta en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Ahora sí, nos toca escribir nuestras recomendaciones en una cartilla. Para ello, ten en cuenta lo siguiente. Asegura la coherencia entre el título y la imagen que utilices o grafiques. Usa recursos de escritura adecuados según el contenido. Esfuérzate en colocar una variedad de imágenes y gráficos que acompañen coherentemente cada recomendación o contenido que desarrollarás. Cita adecuadamente las fuentes al finalizar el texto. Muy bien, observa este ejemplo de cartillas. En el ejemplo de la cartilla 3, vemos un inicio, son con párrafos breves, con una presentación donde se fundamenta el motivo de la cartilla. Podría agregarse también otros datos complementarios que sustenten la importancia del tema, el desarrollo, que es el conjunto de párrafos separados por subtítulos que explican conceptos, características, funciones que cumplen, dónde están, los procedimientos o las pausas, entre otros datos. No te olvides cómo está desarrollado estas cartillas, estos ejemplos. El cierre es una forma breve o una conclusión que se reafirma el motivo. Y en el cierre de la cartilla 3, cierre con ideas finales que reafirmen la importancia de esta información, conclusión o invitación a seguir investigando. Y vemos al final la cita. Tienen que ver ustedes los ejemplos de cartilla 2 y cartilla 3 para que puedan seguir estas recomendaciones y seguir la estructura. Una vez concluida esta actividad, pasamos a la siguiente. ¿Te has fijado que cómo se fija la fuente o cómo se cita, en este caso, la fuente de cada ejemplo? En el texto, algunos ejemplos de cartilla. Incluso en el ejemplo 3 se cita permanentemente a cada rato. Por ejemplo, ¿no? Fuentes, Ministerio de Cultura, Censo Nacional de Población y Vivienda, INEI 2017, Encuesta Demográfica de Salud Familiar, ENDES, INEI 2018 y la Encuesta Nacional de Hogares, ENAO, Encuesta Nacional de Hogares, ¿no? INEI. ¿Se dan cuenta cómo se cita constantemente? Hay una forma básica para citar fuentes impresas, libros o fuentes de Internet. Ten en cuenta que la fuente puede ser una institución o una persona, ambas con reconocimiento intelectual y científico en el tema que abordan. Tome en cuenta esta información al momento de citar. Para citar fuentes impresas, por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se cita primero el nombre de la institución, el año donde se realizó esta publicación y el título de la publicación, ¿no? La salud pública. Luego la ciudad en donde se publicó y las siglas de la institución. En el ejemplo 2, fuente de Internet, la Organización Panamericana de la Salud, 8 de abril de 2020, COVID-19, consejos para informar, guía para periodistas, recuperado en https://bit.ly/2z5
Z minúscula, X minúscula, Q3. Se toma en cuenta el nombre de la fuente, en el caso de las fuentes de Internet, la fecha de actualización del documento o cuándo ha sido consultado, el título del documento y el enlace de acceso. Esa es la forma en cómo se hacen las citas de las respectivas fuentes. Ahora cuida la calidad y la estética de la presentación de tu texto. Por ejemplo, las faltas de ortografía en el texto final deben ser mínimas. Los subtítulos deben distinguirse de los párrafos y la información no debe verse apretada. Ten en cuenta que el número de páginas que escribes depende de la profundidad del tema. Tu cartilla no puede tener menos de 3 páginas. No te olvides de eso. Tiene que tener mínimo 3 páginas. Ahora revisa tu cartilla. ¿La cartilla cuenta con el propósito de escritura? ¿Sí o no? La cartilla cuenta con los datos del autor. La cartilla cita fuentes confiables. La cartilla presenta una secuencia que contiene carátula, título, inicio, contenido, cierre coherente al tipo y al propósito de la cartilla. El lenguaje utilizado es sencillo, sintético, claro y directo. Si es sí a todos, podemos decir que nuestra cartilla ha sido escrita de manera apropiada. Ahora nos toca a revisar y mejorar nuestra cartilla. También tenemos algunas otras preguntas más de nuestra lista de cotejo. La información proporcionada es objetiva, precisa y actual. Los recursos de escritura se utilizan adecuadamente y favorecen el desarrollo coherente de la cartilla, sobre todo al inicio de las pautas. Los recursos de escritura se utilizan adecuadamente y favorecen el desarrollo coherente de la cartilla. Por ejemplo, se emplean los conectores. No se olviden de eso, es muy importante. La voz que expone las ideas es coherente en todo el texto. El texto cuenta con el uso adecuado del punto seguido y final. El texto presenta errores mínimos de ortografía. La información se ve ordenada y espaciada. Ahora en familia, reúnete con un integrante adulto de tu familia y pídele que lea tu cartilla. Pídele que la revise y recoge sus aportes para mejorarla. Ellos serán tus primeros lectores y sus sugerencias te ayudarán a verificar el cumplimiento del propósito de escritura. Evalúa la pertinencia de las sugerencias para mejorar tu cartilla. Y finalmente, reflexiona. Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué prácticas voy a incorporar en mi vida sobre el uso de las fuentes confiables? ¿Y cuál de las recomendaciones te pareció más significativa? Eso ha sido todo por esta semana. Espero que sus evidencias y producto semanal sean de la mejor forma. Muchas gracias. Hasta luego.